Chloe Zhao, la productora, guionista y directora china, se convirtió en la segunda mujer en ganar el galardón del Oscar a Mejor Directora por su película Nomadland, que a su vez también ganó el Oscar a Mejor Película. Pero al parecer al gobierno chino esto no le gustó para nada, por lo que decidió censurar cualquier tipo de comentario alusivo a esta victoria. Así que un poco voy a usar este suceso como disparador para hablar de un tema del cual quería hablar hacía muchísimo tiempo, pero que bueno, venía pateando: la censura china. Desde ya les aviso que esta mención a Chloe Zhao no va a ser más que algo anecdótico, no es lo que moviliza este video, tómenselo más que nada como algo más de corte periodístico que una tesis, más que nada para tener una perspectiva de esta cuestión desde otro lado. Chloe Zhao nació en China, sí, pero fue educada en el Reino Unido y posteriormente radicada en los Estados Unidos de América. Nomadland sería su tercer película y, al igual que todas sus otras obras, contaría la historia de personas que viven al margen de la sociedad en el oeste de los Estados Unidos. Un retrato que se vuelve todavía más convincente cuando utiliza en sus películas actores que no son profesionales. La relación de esta directora con su país es bastante complicada y se remonta al año 2013, cuando en una entrevista dijo: "Mucha de la información que recibí cuando era más joven no era cierta y me volví muy rebelde hacia mi familia y mi pasado". Además, se le suma una cita errónea de un medio australiano que decía: "Estados Unidos ahora es mi país", en vez de "Estados Unidos no es mi país", que fue lo que quiso decir realmente. Zhao incluso hizo referencia a su infancia en China durante su discurso de agradecimiento, pero lo más raro fue que esto no terminó teniendo repercusión ni en los medios ni en las redes sociales chinas. Global Times fue el único medio que lo cubrió desde su cuenta de Twitter, aunque en realidad le restó un poco de importancia a la obra para con el pueblo chino, pero destacó el papel que tenía Zhao como mediadora en las relaciones entre China y los Estados Unidos. Como si de alguna manera esto reparara un poco la relación entre estos dos países que desde hace algunos años vienen teniendo algún que otro roce. La prensa hongkonesa también hizo eco del galardón, pero lo más grave se dio en la red social Weibo, que es como la versión socializada del Twitter chino, donde las publicaciones que nombraban a ella o a su película desaparecieron. Inicialmente fue aclamada por los medios de comunicación estatales, pero se transformó en blanco de ataque de nacionalistas chinos que le empezaron a carpetear con entrevistas en las que parecía criticar a su país natal, situación que venía gestándose desde que ganó el Globo de Oro a Mejor Directora. Y aunque todavía quedan personas orgullosas del logro conseguido por Chloe en China, el esfuerzo de los censores terminaría por retirar definitivamente la película de los cines de China. Como ya hablé en el video de Pepe Le Pew, una cosa es la cancelación, que cuando la gente se manifiesta en redes sociales, esto puede generar un giro en la producción de un producto audiovisual, y otra muy diferente es hablar de censura. Por su simple definición, estamos hablando de la acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si algo puede o no ser publicado o exhibido. La gran diferencia con la cancelación es quien la ejerce, y en el caso de la censura, esta siempre es ejercida por medios oficiales o editoriales que se encargan de modificar o suprimir las partes o una obra completa para que esta no afecte el discurso del orden del status quo. Como ya hablamos en el video de Chomsky, en Occidente no tenemos censores, pero sí tenemos que lidiar con la manufacturación del consenso. Los medios de comunicación esconden sus intereses tras un lineamiento editorial y bajo la ilusión de una libertad de expresión. Siempre van a informar en son de sus intereses y nunca nos van a decir nada que los ponga en riesgo. Y trasladando esto a nuestra interacción de usuarios con la información del Internet, hace algunos meses hablamos sobre cómo los algoritmos transformaron las redes sociales en burbujas donde la indignación se perpetúa en un ciclo cerrado constante. Chocar nuestras ideas con las personas que piensan radicalmente diferente se volvió algo rutinario e indignante, al punto de transformar esa indignación en algo que nos une con otros igualmente indignados. Esto nos lleva a reafirmar constantemente nuestra posición, un sesgo de confirmación, y nuestra visión de la realidad va tomando forma dentro de los parámetros de la rabia.
Esta es una práctica de manipulación bastante común y denunciada en Occidente. Genera una ilusión de libertad de expresión donde los algoritmos y los mismos usuarios controlan los discursos ideológicos sin saber que los están controlando. Por ejemplo, si te indignás con algo que dijo X dirigente político, te vas a descargar, vas a interaccionar y el algoritmo te va a seguir mostrando contenido para que te sigas indignando. Y la censura china, entienda esto o no, trata de romper esta lógica, controlando y censurando estos contenidos para que no afecten a su población. De esta forma, la censura se encarga de limpiar el internet de disidencias, memes, escándalos o información que comprometa al gobierno chino. Incluso ellos están convencidos de que esto es completamente legal, que ellos están en su derecho de controlar los contenidos que son distribuidos dentro de su territorio. Y que además esto no viola en ninguna forma la libertad de expresión de sus ciudadanos. Televisión, medios impresos, radio, cine, teatro, mensajes instantáneos, literatura, videojuegos, internet, todo está vigilado. China tiene el sistema de censura más sofisticado y extendido del mundo y que se intensificó desde la llegada de Xi Jinping. Cada vez más contenidos son considerados como delicados y los castigos son más severos. Esta situación es tan grave que incluso un informe del 2019 de Freedom on the Net dice que cada vez más personas son afectadas por la censura china fuera de China. Demócratas, republicanos, peronistas, antiperonistas, en Occidente estamos recontra podridos de estas dualidades. Nuestros sistemas democráticos son una competencia de ideas y de proyectos de nación completamente diferentes. Y pese a que, en teoría, tenemos más partidos, la discusión política siempre se termina reduciendo al choque entre dos fuerzas antagónicas. Discusión que se termina transmitiendo a la calle, al internet y a todos los individuos que forman parte del cuerpo social. Y aunque en teoría ambos buscan lo mejor para el país, sus medios o incluso sus objetivos pueden ser completamente distintos, cosa que no pasa en el gobierno de partido único de corte socialista, marxista, leninista, maoísta de los chinos. Que todos se postulen mediante el mismo partido no quiere decir que no hayan internas o que no hayan diferencias ideológicas. Lo que cambia es que todos buscan el mismo proyecto de nación, el mismo marco, el mismo sistema. Por eso, gobierne quien gobierne, también entienden que el alcanzar esa posición de poder también es una posición de consenso. Todo el partido lo puso ahí y todos apuntan en la misma dirección. Por eso para ellos es tan importante mantener el control de los contenidos que se difunden dentro de su población, para que estos no generen indignación sobre las directrices que toma el partido. Desde que se permitió el uso comercial del Internet en 1995, el gobierno chino promulgó por lo menos 70 regulaciones con el fin de controlar el contenido que se divulga. Esta censura se realiza por medio del proyecto Escudo Dorado, o popularmente conocido como el Gran Cortafuegos. Para las empresas chinas, estar del lado seguro de los censores es un asunto de vida o muerte. Y el gobierno les exige que sean ellas mismas las que se autorregulen, lo que genera una industria por demás de lucrativa, las fábricas de censura. Si nos perdemos de algo, puede tener como consecuencia un error político. Dicho por Jian Zhao, director del negocio de servicios de Internet de Beyondsoft. Las empresas contratan a miles de personas para controlar los contenidos. Y Beyondsoft es solamente una de las empresas que brindan estos servicios a otras empresas. Y este control tan riguroso, tan estricto, no se limita únicamente a los ciudadanos residentes en China, sino que también, por ejemplo, TikTok, que es el ejemplo más claro de esto, llegó a censurar videos de personas que hablaban mal del régimen chino. China ya no es tan cautelosa con respecto a sus controles, es más, predican la visión del Internet supervisado por el gobierno y eso es lo que más nos choca a nosotros porque es algo que no estamos acostumbrados en Occidente. Pero no como creemos.
tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos están considerando imponer sus propios límites digitales. Por ejemplo, Facebook y YouTube anunciaron que van a contratar más gente para mantener un mejor control de su contenido. Si esta es la solución real al problema de los algoritmos de indignación, no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Y la pandemia fue un punto de quiebre sobre las formas en que los censores debían tratar las repercusiones del control de la información, pasando de la censura total a la advertencia de los altos dirigentes chinos a los gobiernos locales que serían clavados para siempre en el pilar de la vergüenza histórica si retenían cualquier información sobre los casos de sus regiones. Y esto le funcionó. China no solo puede decirle a sus ciudadanos que le ganó la guerra al COVID, sino que se los dice al mundo entero. Buscan alejarse de su temprano vínculo con el coronavirus y promueven la idea de que el éxito chino contra la enfermedad demuestra qué modelo político es el más exitoso. No pasaron ninguna oportunidad para destacar el pobre manejo de los Estados Unidos o el Reino Unido con la pandemia y cómo esto genera divisiones al punto de que esta problemática se conoce entre los internautas chinos como el virus de América. Desde la perspectiva china, cada récord negativo, cada político que priorizó su campaña electoral por sobre el sistema de salud, cada vez que se desataba el caos y la polarización producto de toda esta crisis, son solo más pruebas del fracaso del modelo político de Occidente. Este, más que nada, es un video en el cual trato de ponerme del otro lado, porque de todas formas es un lado que me es completamente inaccesible. Culturalmente, informáticamente y todos los otros mentes que se te puedan llegar a ocurrir. Y ojo, aclaro, no estoy ni cerca de estar de acuerdo con el acto de la censura. Me parece un acto aberrante y no puedo estar más lejos de la idea de control. Pero lo que quiero decir es que le sirvió al gobierno chino para paliar una crisis. Pareciera que el autoritarismo virósico fue una oportunidad para demostrar la supremacía de su sistema político y las posibilidades que le brinda la sociedad de control. Y es que vivimos una guerra fría, cada vez se hace más común el escuchar hablar de propaganda negra, fake news, mandatarios tirándose mierda, competencias científicas, todo ante un escenario que probó ya no ser regulado únicamente por las leyes del mercado. Occidente mostró la debilidad de sus instituciones democráticas ante un modelo que justamente no tiene instituciones democráticas, o por lo menos como nosotros entendemos a las instituciones democráticas. Si trato de remontarme a la idea que tiré al principio del video, la censura de Zhao, vemos que este patrón nuevamente se repite, y obviamente salvando las distancias con algo que ya pasó en la Guerra Fría pero contra la Unión Soviética. La competencia entre referentes culturales. Sobre la propaganda durante la Guerra Fría ya hice un video al respecto y se los voy a estar dejando por acá. Por lo que, para quienes conozcan más a fondo este conflicto, saben que no solamente se limitó a dos sistemas económicos enfrentados, sino que también la guerra era científica, cultural y filosófica. Los Oscars, los premios Nobel, en lugar de ser un reconocimiento para lo mejor de lo mejor, terminan siendo herramientas propagandísticas de la hegemonía cultural mediante los referentes de cada nación. Por eso es bastante común ver a referentes rescindir o directamente rechazar los premios, o incluso ver a las agencias de inteligencia manipulando los resultados. Los Oscars son un premio que galardona al cine hollywoodense bajo la vista del cine hollywoodense. Es el cine estadounidense premiándose a sí mismo. Y desde hace algunos años esto viene a la baja porque, de hecho, los premios a mejor película o a mejor director se los terminan llevando exponentes extranjeros. Pero los exponentes siempre son los menos. Y el caso de Zhao es muy difícil de tratar para el gobierno chino. Si bien para muchos puede significar una forma de reconocimiento a sus artistas o a sus exponentes culturales, para otros no deja de ser un premio vacío a una película que poco tiene que ver con el pueblo chino, y encima su autora tiene un par de dichos polémicos que no van a la par de los intereses del gobierno chino o incluso del pueblo chino, ¿no? Y repito nuevamente el disclaimer, ¿estoy de acuerdo con este tipo de prácticas? No, para nada. Pero tengo que admitir que tampoco estoy contento por cómo se dan las cosas de este lado del mundo. Durante esta pandemia tuvimos que lidiar con una bola de nieve gigante de desinformación y de las más peligrosas de nuestra historia.
Tuvimos que lidiar con información falsa, grupos reaccionarios, conspiranoicos, divisiones y un montón de peros más que nada tienen que ver con la discusión real y la problemática sanitaria que estamos atravesando. La verdad es que no me gustaría elegir entre la censura y la manufacturación del consenso, porque ninguna de las dos es un mal menor. Mantener un discurso hegemónico de la realidad se vuelve cada vez más difícil. Y creo que estaría bueno que empecemos a debatirnos un poco estas cuestiones y dejar de percibirnos como que estamos del lado del mal menor, para ver que realmente nos estamos cayendo a pedazos. Y creo que estaría bueno, no sé, caer parados, aunque sea.